Hoy vamos a dar el tema sobre educación sexual integral en primaria. Tema candente. Tema que tiene muchas aristas y percepciones. Veremos cómo nos va. Seguramente nos va a ir bien. ¿Verdad? Porque ustedes son gente genial, descontracturada, nunca están nerviosos, son así, gente que todo fluye, todo liso. Gente que no se hace problemas, básicamente. Gente que se van con la corriente. Todos los días se levantan y dicen, qué lindo día, la verdad es que la pucha que vale la pena estar vivo. Dado que son ese tipo de personas, todo esto va a ser un paseo por el parque. Educación sexual integral para primaria. O ESI, ¿no? ESI viene de la sigla Educación Sexual Integral. Muy bien. Antes que nada, a menos que hayan estudiado o hayan leído los manuales o se hayan dedicado a estudiar eso, es muy probable que la información que les haya llegado sobre qué se enseña y para qué es ESI sea totalmente tergiversada, transgerbizada. ¿Cómo es? Tergiversada. Muy bien. Modificada, cambiada. Entonces, vamos a sacarnos varias dudas sobre qué es esto de la ESI, ¿no? Vamos a hablar básicamente por qué se enseña ESI, con qué y de qué manera, ¿no? Las formas. Pero antes, vamos a sacarnos una duda que seguramente tienen. Es si es opcional enseñar ESI. La respuesta es no. Pero no crean simplemente en el no que les estoy dando, sino basémonos en el marco normativo. Marco normativo. Argentina tiene una serie de compromisos nacionales e internacionales de carácter jurídico que le dan sentido a la ESI, por lo menos a la ESI oficial. Empecemos con el principio, ¿no? En 1994 sabemos que apareció la reforma constitucional, ¿no? Que esta reforma de la Constitución argentina incorpora, por un lado, la tercera generación de los derechos humanos y por otro lado la tercera generación de la Convención de los Niños. Por eso es importante esta reforma, porque recién en el 94 Argentina empezó a reconocer los últimos derechos humanos y los derechos de niños. Tardamos un poco, pero bueno, cada uno se toma el tiempo que quiere para procesar las cosas. Pero incorpora algo más, o sea, los derechos humanos, los derechos del niño, niña y adolescente, y algo que es como un antecedente a la Ley de Educación Sexual Integral. La Convención de 1979, que es la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Bien? En 1979 se incorpora los artículos dentro de la Convención de Argentina, esa convención, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en donde dice que se entiende como discriminación, le voy a leer lo que dice. Discriminación es cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo, que tenga efecto o propósito de disminuir
o nulificar el reconocimiento, el goce y el ejercicio por parte de las mujeres, independiente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o cualquier otra esfera. ¿Qué dice acá? Que no se puede disminuir o nulificar a alguien en base al sexo. Eso es lo que dice básicamente. ¿Bien? Entonces esto es un antecedente importante. Luego, en el 2006, aparece la ley 26.150, que legisla la educación sexual integral, que incorpora esta idea de discriminación que les acabo de mencionar, ¿bien? Pero agrega algo más. Agrega la necesidad de, por un lado, incorporar en la educación una formación de la persona. ¿Bien? Y esa formación de la persona está orientada a evitar la discriminación. ¿Y cómo se llama esta formación de la persona? Educación sexual integral. Entonces, la meta es formar a la persona para que no sea discriminativa ni sea discriminada. Y apunta a dos ideas: conocimiento y participación. Conocimiento, los individuos, las personas tienen que tener información adecuada y científica sobre sí mismos. Información adecuada y científica sobre sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, niños y niñas, adolescentes, el ejemplo que voy a dar sería adolescentes, tienen que conocer qué es la menstruación, por ejemplo. Eso es un conocimiento científico. Que no aparecen un día, qué sé yo, con el pantalón manchado y no saben qué es. ¿Qué pasó? Me lastimé. Tuve una herida, ¿no? Entonces tienen que tener una educación sobre eso, un conocimiento sobre eso, un conocimiento adecuado y científicamente validado. Y participativo, poder dialogar y ejercer sus derechos. Esta ley del 2006 está apoyada en 3 leyes más. Una ley del 2002, que es la ley 26.673, es del 2002. Una ley que es del 2005, la 26.061. Y otra ley del 2006, la 26.206, que es la ley de educación. Entonces, la ley del 2002, 26.673, es un programa de salud sexual y procreación responsable, que es básicamente, que haya en los hospitales profilácticos gratuitos, qué sé yo, que haya chequeos médicos gratuitos en estado de maternidad, que, bueno, es eso, ¿no? Salud sexual y procreación responsable. Pero esta ley, los artículos 1, 2 y 3, dicen que la salud sexual es algo para todos. Todos tienen el derecho a una salud sexual, a tener una sexualidad saludable. ¿Bien? Que parece una tontería, pero es parte de nuestra vida. La ley del 2005, 26.061, es una ley que protege a los niños, niñas y adolescentes. ¿Bien? Que los artículos 4, 5, 15, 24, 30 y 31
dicen que toda política educativa que forme a un niño ni adolescente tiene que ser una política integral. Acá aparece la idea de integralidad. Todas las enseñanzas tienen que ser integrales, tienen que incorporar todas las dimensiones del humano. No cortar el humano, porque el humano no existe en partes. Nadie dice, bueno, hoy soy un ser 100% racional. No como, no me enojo, no me canso. Mañana voy a estar cansado y pasado mañana voy a tener hambre. Nadie vive así. Las personas viven de manera completa, integral. En un momento estoy cansado, en un momento tengo hambre, y puedo tener hambre y estar enojado porque tengo hambre. ¿Nunca les ha pasado que tienen hambre y se enojan? Es como si me conociera toda la vida. Bueno. La ley 26.206, que es la ley de educación, habla, el artículo 67 es un artículo muy importante que ustedes tienen que conocer. Dice dos cosas. Por un lado, los derechos que tienen ustedes como docentes. 67. Los derechos que tienen como docentes, bien, les recomiendo que lo estudien. No vamos a hablar de esos derechos porque no es la clase de los derechos de los docentes, pero está ahí, especifica bien. Cuando tengan duda de qué es lo que merecen, ese artículo les dice. Pero dice algo, las obligaciones. Y parte de las obligaciones del artículo 67 es que tenemos la obligación de implementar los programas de educación que están funcionando. Vos querés dar docencia a nivel público, está todo bien. Tenés que aplicar el programa educativo vigente. No el antiguo, no el que está viejo, sino el que está funcionando ahora. Entonces, la ley 26.150 parte de esta reforma constitucional y se apoya por 3 leyes. Pero aún hay más. Estos son los compromisos nacionales. Les dije que había compromisos internacionales que hacen al marco normativo. ¿Estamos hasta aquí? ¿Puedo borrar? ¿La puedo borrar? Son 4 compromisos internacionales. En primer lugar, los derechos humanos de 1948, que habla de la necesidad de proteger los derechos cívicos. Entre esos derechos cívicos está la sexualidad. El segundo marco normativo es el famoso Pacto de San José de Costa Rica, que se llama el Pacto de San José de Costa Rica porque se firmó ¿en dónde? En San José de Costa Rica. De 1969, que dice que todos los estados firmantes, que eran estados latinoamericanos, van a hacer una red de protección multinacional de los derechos de los niños y adolescentes. Una red. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una información entre todos los estados latinoamericanos y del Caribe que vigilan que los estados cumplan los derechos del niño, niña y adolescente. ¿Se entiende? Luego está lo que yo les dije recién, los derechos del niño, niña y adolescente de 1989. Hay un artículo particular, el 34, que era el que yo les había dicho cuando les expliqué los derechos del niño que quedaba para esta clase. El derecho de la protección estatal contra el abuso sexual. Forma de evitar los abusos sexuales es enseñar sobre la sexualidad. Y por último, el famoso Convenio de La Haya del 2005, que es la protección y localización de niños, niñas y adolescentes en riesgo. Riesgo de abuso, riesgo de explotación, riesgo de discriminación. Entonces, ante la pregunta, ¿tengo que enseñar los contenidos de educación sexual integral? Sí,
Hay un marco normativo a nivel nacional e internacional que establece la obligatoriedad de esa enseñanza. Pero, por suerte, probablemente lo que tienen que enseñar de ESI sea el 1% de lo terrible que ustedes pueden llegar a pensar si es que piensan cosas terribles de la ESI. No sé qué piensan, pero sé que hay un demonio, un fantasma que recorre San Juan, que es que la ESI es caca, es malo. Por eso, vamos a desmentir esas cosas. Y lo único que me voy a usar como fuente es el manual de ESI. Nada más ni nada. El manual oficial. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Un interrogante? ¿Un comentario? ¿Un insulto? ¿Una nota al pie? ¿No? ¿Nada? ¿Ni insulto ni nota al pie? Bueno. Los lineamientos curriculares, que son estos acuerdos básicos sobre cómo enfrentar cierto contenido, declaran dos cosas. Por un lado, ¿qué es la educación sexual? Y por otro lado, ¿qué es la educación sexual integral? Hay una diferencia. La educación sexual como tal es ese conocimiento que se genera en distintos tipos de encuentros biológicos, psicológicos y sociales. Biológicos como puede ser comprensión del cuerpo, psicológicos como puede ser deseos y necesidades, y sociales como pueden ser las representaciones del género. ¿Se entiende? ¿Entiendes eso? ¿Qué es lo que no se entiende? Biológico es tu cuerpo. Todos pasamos por los cambios del cuerpo. En un momento no teníamos pelo y después empezamos a tener pelo, ¿no? Es así. En un momento no teníamos olor a transpiración y de repente, ¡ah, caray! Me tengo que comprar un desodorante fuerte porque no hay forma de soportarlo. Psicológico es cómo yo entiendo esos cambios. ¿Estoy cómodo con ese cambio? ¿Me gustan los granos que me salen? ¿No me gustan? No lo sé. Y social. Bueno, la sociedad te dice más o menos cómo tenés que verte. Dice, si vos no te ves así, no sos lindo, no sos linda, no sos amable, no sos amable, lo que sea. La sociedad tiene un estereotipo. Entonces, la educación sexual es el resultado de nosotros experimentando nuestro cuerpo, tomando conciencia de los cambios de nuestro cuerpo, no de todos, de algunos, porque uno no tiene conciencia absoluta, y encima experimentando esos cambios y esa conciencia dentro de una sociedad que te puede juzgar, te puede apoyar o lo que sea. ¿Se entiende ahí? La educación sexual integral es un orden sistemático de saberes que provee un conjunto de habilidades sobre el cuerpo y sobre las relaciones humanas. Lo que dije hace un rato, aprender a ser persona. ¿No? ¿Estamos hasta acá? ¿Lo podrías repetir? Aprender a ser persona. O de otra cosa que repita. La definición. Repetí lo último yo. Es un conjunto de saberes sistemático que desarrolla habilidades sobre el cuerpo y las relaciones. ¿Ahí sí? Buenísimo. Entonces, básicamente este sería el ¿qué es la ESI? ¿Qué es? Bueno, es un conjunto de saberes orientado a desarrollar habilidades sobre el cuerpo y las relaciones. Ahora, la otra pregunta. ¿Por qué cuernos enseñar ESI? ¿Por qué? ¿Por qué ESI? Bueno, son varias las razones. Voy a ver si podemos acordarnos a la mayoría. Primero, ampliar el horizonte cultural.
Entender que la sexualidad no es solamente algo fisiológico. 2. Aprender a expresar emociones y sentimientos. Estoy triste, no estoy triste, estoy feliz, no estoy feliz. 3. Bueno, seguir ciertos preceptos constitucionales, que son los que yo estuve diciendo hace un rato, que era el marco normativo. 4. Conocer el cuerpo. Conocerse. Saber que distintos cuerpos tienen distintas necesidades. ¿Bien? 5. Generar hábitos de cuidado. Como distintos cuerpos tienen distintos cuidados, distintas necesidades, tienen distintos cuidados. Por ejemplo, de higiene. No es lo mismo limpiar un pene que una vagina. Sé que les puede parecer loquísimo lo que estoy diciendo. Como decir, ¡chao! No, no es lo mismo. Quédense tranquilos, que no van a tener que hablar de penes y vaginas. Les estoy dando un ejemplo, los ejemplos obvios. 6. Tener una actitud responsable ante la sexualidad. No banalizarla y no hipersexualizarla. Vivimos en una cultura de la hipersexualización. La idea del sexo vende, hay que quebrar ese tipo de noción. 7. El respeto a sí mismo o de sí mismo y de los demás. Respetar tu cuerpo. 8. Generar competencias de prevención. Entender y tener la capacidad, por ejemplo, de decir no. Te parece fácil, pero no lo es. 9. Respetar la diversidad sexual. Que eso es un tema peludo. Porque hay gente que no cree que se deba respetar. Acá hay una cuestión. Ustedes pueden no creer o pueden decir, pueden pensar, qué sé yo. Hay gente que lo piensa, no sé si son en el caso de ustedes, no necesito que me lo digan, que los homosexuales están enfermos. ¿No? Eso es una idea que yo conozco. Vos pensás para tu casa lo que quieras, pero vos no podés maltratar a alguien por su orientación sexual o su identidad de género, porque ante todo somos personas. Entonces, vos no te querés juntar, está todo bien, nadie te obliga a hacer absolutamente nada, pero tenés que respetar a la persona por quién es y cómo se percibe. Y 10, competencias de verbalización. Esto es una de las más importantes. Competencias de verbalización. Aprender a hablar sobre esto. Aprender a hablar sobre esto. Porque da miedito. La cosita. ¿Y qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? ¿Hasta dónde puedo hablar? Bien. Desde primer hasta sexto. En realidad se da desde jardín de infantes hasta finalizar el secundario. Pero cada nivel tiene su conjunto de contenidos. Yo a ustedes les voy a enseñar los contenidos que tienen que dar en primaria y nada más en primaria. Si quieren saber cuáles son los contenidos de nivel inicial, vengan mañana a la clase que tengo que dar, esta misma clase para nivel inicial, y ahí van a saberlo. Y si quieren saber lo que sobre los adolescentes, no doy esa clase, pero lo podemos hablar igual, no hay problema. Vengan a consulta y hablamos en consulta sobre los adolescentes. Yo les voy a enseñar lo que se tiene que enseñar y lo que no se tiene que enseñar en educación sexual a nivel primario. Nada más ni nada menos. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es dividir la clase en dos segmentos. Lo que se tiene que enseñar en primer ciclo y lo que se tiene que enseñar en segundo ciclo. ¿Bien?
¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Respondió tu pregunta? O sea, bien, eso. Entonces, empecemos, si no hay ninguna pregunta más, con el primer ciclo. ¿O hay alguna duda? ¿No? ¿Estamos ahí? Bien. Voy a anotar los temas y después los voy a desarrollar. Conocimiento, relación, segundo ciclo. Bien, como verán, podemos dividir los temas que se tienen que enseñar para el primer y segundo ciclo en dos triadas. En el primer ciclo hay que enseñar conocimiento del cuerpo y el origen de uno, relación con otros y cuidado del cuerpo. En el segundo ciclo hay que enseñar transformación del cuerpo, relación con los otros y salud e identidad. ¿Bien? Desarrollemos entonces cada uno de estos. Lo primero que hay que hacer es, lo primero no. Una de las cosas que se tienen que enseñar es una típica pregunta que se van a encontrar en primaria. ¿De dónde vienen los bebés? ¿No? La respuesta que tienen que dar ustedes no va a comenzar con el acto sexual. No hablan nada de penetración e inseminación. No se habla eso no se dice en primer ciclo. ¿Qué queda claro? ¿De qué no van a hablar en primer ciclo? Del acto sexual. No se habla. Uno habla. Quiero ponerlo picante. No sé de quién era. Me imagino que lo habrá bajado. Sí, sí. Mirá. No, el parlante, digo, me va a mandar una macana y va a salir. Hola, probando. Che, después te encargo porque hay unas chicas que nos van a pedir la nota promocional y vos les puesto en el libro. ¿Regular? No, les puedo promocionar, pero no les he pasado el libro promocional. Ah, bueno, que los pase. Eso. Dale, listo. Bien. ¿De qué van a hablar? Van a hablar del proceso de gestación. Empiezan a hablar desde ahí. No se habla de, ni de eyaculación, ni de penetración. No se habla nada. Ese tema no se toca. ¿Qué no se toca? No se dice nada. Pero se habla justamente de la gestación. Se explica que la persona gestante durante 9 meses va a desarrollar un ser con órganos humanos, es decir, un bebé. ¿De dónde vienen los bebés? De la gestación. ¿De dónde vienen los bebés? De la gestación. Que, bueno, las mujeres tienen un lugar en su cuerpo específico, bien, donde va a estar el óvulo, y ese óvulo se va a desarrollar en pequeños procesos hasta que nace el bebé. Punto. Conocimiento número 1. Mire qué sencillo. ¿De dónde vienen los bebés? De la gestación.
acá es una cosa que hay que hacer hincapié. Tienen que usar las palabras correctas. ¿Bien? No digan pipí, pitito, no sé qué otra forma se le dice, cachito, no sé cómo se dice, no sé. Usen las palabras que se tienen que usar. Si se ven obligados a usar las palabras, tienen que usar las palabras correctas. Porque usar palabras disfrazadas hacen dos cosas. Infantilizan, ¿no? Y segundo, generan un tabú de lo que no se puede decir. La idea de generar ese tabú, la consecuencia de ese tabú, es que luego las personas tengan vergüenza de hablar de eso. Y si tenés vergüenza de hablar de eso y te pasa algo en relación a eso, puede que se divulgue demasiado tarde. Entonces, sacar ese misticismo. ¿Ya? Gestación, óvulo, pueden presentar una imagen, ¿no? De cómo se va desarrollando los bebés. No, acá nada de penetración. ¿Y qué dicen? Bueno, una vez que hablamos de este origen, hablamos del cuerpo y explicamos, por ejemplo, que hasta los 9 años es común que las niñas se desarrollen más rápida que los niños. Es decir, pegan el estirón más rápido, se ven cambios más rápidos en las niñas que en los niños, ¿no? Hasta los 9 años. A partir de los 12 se nivela, es cuando mayormente los niños alcanzan, por ejemplo, la altura de las niñas, etc. Es común eso por una diferencia de ciclos hormonales que caracterizan a sus cuerpos. Eso es en términos físicos. Entonces, es común que hasta a los 9 años las estudiantes, está bien, sean más altas que los niños. No es algo anormal, puede pasar. Pero a los 12 se nivela. Ahora, en desarrollo cognitivo es común que las niñas desarrollen primero la habilidad fonética verbal, es decir, que hablen antes que los niños. Y es común que los niños desarrollen primero su habilidad visual espacial, que se muevan mejor sobre los elementos que las niñas. Todo esto se nivela a los 12 años. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros ciclos de desarrollo físico-cognitivo muestra que hay una tendencia a que las niñas crezcan en altura o en extensión más rápido que los niños antes de los 12 años y que desarrollen antes que los niños el habla, o el habla compleja, estamos diciendo, ¿no? Capacidad de formar oraciones más elaboradas que los niños. Y los niños desarrollan más la habilidad de desplazarse y moverse. Quiero dejar en claro, porque ya sé, esto ya me lo han dicho, todas las veces que di esta clase ya me lo han dicho. Conozco, o mi hijo, o lo que sea, no. Esto es una tendencia, es algo que mayormente pasa y puede no pasar. Esto es elaborado a partir de estadísticas que incorporan millones de niños alrededor del mundo y se nota que hay una curva que dice que hasta los 12 años se muestra más o menos esa disparidad. Llegado a los 12 años esa disparidad desaparece, no está más. Si sigue estando es por cuestiones sociales. ¿Bien? Si sigue estando la disparidad es, qué sé yo, mala alimentación, mal cuidado, pero en términos biológicos, fisiológicos, es esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? No es que uno es más inteligente o menos inteligente, nadie es más o menos inteligente que nadie, sino que hay distintos ritmos de desarrollo físico-cognitivos acorde a las constituciones de nuestros cuerpos. Es importante explicar eso, que hay distintos ritmos de crecimiento,
para que se entienda la percepción de uno mismo en su relación con los demás. Ya luego daremos actividades que permitan ejemplificar mejor todo esto. Hay actividad para cada cosa que yo le estoy diciendo. ¿Bien? Relación con otros. ¿Se entendió esto del conocimiento? Fíjense, lo que les dije y lo que hay que enseñar. ¿Prestaban atención a lo que hay que enseñar? Gestación y, a ver, hasta cierta edad las niñas son un poco más altas, hablan un poco más, y los niños son un poco más bajos y se mueven más rápido. Eso es lo que hay que enseñar. ¿Estamos ahí? Hago hincapié en esto de una forma absurda, porque yo he escuchado lo mismo que han escuchado ustedes. Que la educación sexual es enseñar pornografía y tener sexo anal. Eso es la educación sexual. Entonces, me miraron ahí como, dije sexo anal, me miraron como, ¿qué hablando de este tipo? Sí, dije sexo anal. ¿Cuál es? Que entre y se eduque. No es eso, para nada. Ni siquiera se toca el tema del sexo, no he dicho nada del sexo, he hablado de la gestación, la clásica pregunta de los niños, ¿de dónde vienen los bebés? Es una pregunta súper básica, que siempre va a aparecer. Porque en un momento todos los niños están juntos y dicen, ¿de dónde siguen saliendo estos niños? ¿Dónde salen? Aparecen. Sí que vienen con sus padres o madres, pero ¿de dónde están saliendo? Es una clásica pregunta. Y otra pregunta, ¿por qué es más alto Juancita y yo soy más petizo? ¿Cómo puede pasar eso? Y bueno, le explicás. Lo que pasa es que, ¿no? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Bien. Relación con otros. La familia. La familia. Acá aparece el concepto de familia, un concepto bastante complicado. La familia se ha comprendido de distintas maneras. A lo largo de la historia, el concepto de familia se ha comprendido de distintas formas. Por ejemplo, de forma genealógica antes. Familia es hijo de, ¿no? Antes se entendía eso. También la familia se ha entendido de forma sociológica. La familia es el fundamento de la sociedad, ¿no? El ejemplo mínimo de la sociedad es la familia. También se ha entendido la familia de forma antropológica. La familia son los lazos o la manera en cómo nos unimos para sobrevivir al mundo, ¿no? Pero podemos definir la familia del siguiente modo. Lazos específicos en donde destaca el cariño y la confianza. Lazos específicos en donde destaca el cariño y la confianza. Entre personas en un lugar físico virtual en el que se sienten juntas. Lazos específicos en donde destaca el cariño y la confianza entre personas en un lugar físico virtual en el que se sienten juntas. Acá hay varias cosas a tener en cuenta. Lazos específicos, medio obvio, ¿no? La familia siempre es sobre lazos. Pero ¿qué se destaca de esos lazos? Cariño y confianza. Fíjense, no dije que se destaca la sangre, el que paga, qué sé yo, la cena. No. Uno siente como familia aquel o aquellos que le hace sentir confianza y que le otorgan cariño. La familia no es algo de sangre, no es algo genético, es algo que se construye y se mantiene. Y fíjense que dice, en un lugar físico o virtual. Físico porque podemos vivir juntos, o virtual porque quizás no vivimos juntos. No necesariamente tenés que vivir con quien consideres tu familia. A veces pasa que quizás amás mucho a tu padre, madre o tutor y está en la cárcel, o está muy lejos. ¿No lo sabés? Bueno, no, vos sí lo sabés, no lo sé, digo yo. ¿Por qué entonces físico y virtual? Porque lo que importa al fin y al cabo es que se sientan juntas, no importa la distancia, es sentirnos que estamos juntos. Sentimiento de unidad y de cercanía. Les doy un ejemplo. Yo soy
de Chubut, no sé si lo sabían, de Rawson, Chubut. Mi familia está en Rawson y Chubut. No los puedo ver todas las tardes, me voy a tomar un mate. Es imposible. No hay manera. En avión, desde Buenos Aires son 4 horas. Tengo que llegar a Buenos Aires primero. En avión, desde San Juan a Buenos Aires con transbordo son 8 horas. No es como que lo puedo hacer todos los días, ¿no? Pero aún así, siento que es mi familia. Y seguramente ustedes tendrán ejemplos similares. ¿Bien? ¿Por qué esta definición? Porque se trata de romper la imagen de que la familia es madre, padre, hijo, hija. Puede que sea así, y puede que no. Eso no es la regla, ni lo determina. Es un ejemplo más de tantos ejemplos de organización familiar. Entonces, a partir de que ustedes enseñan a sus estudiantes que la familia tiene que ver con el cariño, la confianza y sentirse juntos, pueden explicar que hay distintas conformaciones de familia. ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos ahí? Distintas conformaciones. Bueno, tenemos por ejemplo una conformación, una que se llama nuclear. ¿Las conocen estas? ¿Las conformaciones de familias las conocen? ¿No? Pregunto porque un año la conocían todas. Digo, bueno, no sé qué pasó, pero entonces, para no perder el tiempo explicándola. La nuclear, la extensa, ahora explico todas, ¿no? La extensa, la monoparental, la homoparental, a veces la de los padres separados, la mixta, la de acogida y la de sin hijos. La nuclear, bueno, están presentes en la familia los progenitores. ¿Bien? Esa es la nuclear. Los que dieron el material genético para que aparezca ese individuo están ahí. No sé si están juntos, están casados o están bajo el mismo techo, pero están ahí. No lo sé. La extensa es que aquella donde aparecen abuelas, tíos, primas, qué sé yo, u otros parientes, ¿no? Esa es la extensa. Vivimos, qué sé yo, mi madre, mi tía y mi abuelo, ¿no? La monoparental es, bueno, cuenta con uno de los progenitores, ¿no? Madre o padre. La homoparental es donde una pareja o de hombres o de mujeres tienen un hijo, una hija. La de padres separados, bueno, es eso. Son 2 casas y la custodia compartida. La mixta es cuando se forma una pareja de personas que ya tienen sus hijos de forma separada y conviven todos juntos. Entonces tenemos a Juancito que tiene 2 hijos y a Juancita que tiene un hijo. Y ahora se viven juntos, entonces serían hermanastros, hermanastras, etc. ¿Qué? ¿Qué? La de acogida es cuando el niño o niña adolescente está en un periodo temporal en una casa que los protege, los custodia hasta que son adoptados o van a un lugar, ¿no? No necesariamente tiene que ser adoptado. Quizás, por ejemplo, por 6 meses el padre o madre tiene que estar o internado o en la cárcel, entonces por ese tiempo esta persona tiene que vivir en un lugar, no puede estar en la calle ahí flotando, buscando comida en cajas sucias. Y la familia sin hijos, que es la que ustedes no se van a ocupar, porque si están dando clases, no están, es justamente eso, gente que vive junta y no tiene hijos. Sí, hay gente que elige no tener hijos. Sé que parece una locura, en pleno siglo XXI, cambalache problemático febril, pero todavía hay gente que elige no tener hijos. Bien, miren qué rápido nos estamos sacando los temas. Estos temas de ESI son más fáciles de lo que parece, ¿no? ¿O no?
nombrarlos: nuclear, extensa, monoparental, homoparental, padres separados, mixta, acogida, sin hijos. Ustedes al enseñar no se van a encontrar con la familia sin hijos, pero ustedes pueden ser justamente de la familia sin hijos. No lo sé, qué sé yo, no les conozco la vida, ¿no? Es que cuando entran les piden una identikit así. Si alguien para cualquier trabajo les pregunta si tienen hijos, eso es discriminación. Digan, ¿qué te importa? Sí, sí. Salvo que sea para anotarlo en el seguro social, que tiene sentido. Ahí. Pero ya te dieron el trabajo ahí, no importa. ¿No? ¿Y si ya le pegó? Decís que tienes un tic. Bien. Cuidado del cuerpo. Miren qué rápido pasamos los temas. Miren que los contenidos que podían dar miedo, dar cosa de qué enseñar, no es nada de otro mundo. Es más, muchas de estas cosas ya se enseñaban en otros ámbitos. Ahora lo único que han hecho se han organizado y jerarquizado para que quede claro un proceso de formación de la persona. Es eso. Cuidado del cuerpo. Se tiene que enseñar una idea de salud que ocupe por lo menos 4 ámbitos. El 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Que sería higiene personal, higiene ambiental, higiene tecnológica e higiene alimenticia. Se tiene que enseñar un tipo de salud mental con 4 tipos de higiene: personal, ambiental, tecnológica y alimenticia. Higiene personal. Se tiene que enseñar, por ejemplo, el cepillado de dientes diarios y el lavado de manos después de toda actividad. Bueno, esto un poco se ha naturalizado el lavado de manos ahora, porque pasó como una pandemia por medio. No sé si se enteraron. ¿Sabían que el año pasado hubo cuarentena? ¿Sabían eso? No me la conté. Alimentaria. La ambiental, que tiene que ver justamente con la enseñanza de los derechos ambientales, que nosotros ya tuvimos una clase sobre eso. ¿Lo recuerdan? ¿Hubo una clase sobre eso? Eso le podemos agregar, por ejemplo, conciencia de que donde vivan tienen que tener espacios ventilados, abrir las ventanas, hacer tierra, no, pero que ingerir agua diariamente, bien, jugar en lugares con sombra para no insolarse. Higiene tecnológica, evitar y enseñar qué es la fatiga digital. ¿Saben lo que es la fatiga digital? Lo han vivido, pero quizás no lo saben. ¿Nunca han hecho un maratón de una serie, una película y terminan con la cabeza quemada? ¿O han jugado muchas horas a Candy Crush, llegaron al nivel 3000 y dijeron, por fin, acabo de conseguir la chocolatosidad que tanto quería? Cuando terminan con la cabeza quemada, eso es fatiga mental digital, y no te da la cabeza para hacer nada. Enseñar que existe eso, que el uso y el abuso de dispositivos agota al punto de que no tenés ni ganas de bañarte ni nada por el estilo, y por lo tanto promover los hábitos saludables de usar los dispositivos una cantidad de tiempo determinada. 40 minutos, por ejemplo, hacer una pausa. Eso también es un consejo para ustedes que viven trabajando. Porque muchos de ustedes, no sé si en todo el caso, pero es muy común que se trabaje y se estudie, ¿no? Entonces, estoy laburando como un gil 8 horas y llego a mi casa y a estar estudiando en la computadora 8 horas. Les guste o no les guste, o el tiempo les juega en contra, tienen que hacer descanso por lo menos cada 40 minutos. ¿Qué sé yo? Te parás, mi vida es la de un campeón, y seguir trabajando, no sé. ¿Bien? Pero es necesario esos descansos. Ustedes dicen eso, mi vida es la de una campeona, o sea, ¿qué envidia me debe tener Mark Zuckerberg ahora mismo? Bien. E higiene alimentaria.
Bueno, acá hay un tema, ¿no? Porque se tiene que enseñar la necesidad de consumo variado, verduras, frutas, carnes, lácteos, pero vivimos en sociedades donde es probable que se encuentren con familias vegetarianas. En esos casos, lo que hay que hacer es enseñar la importancia de la nutrición. Sí, se puede tener una dieta balanceada en términos vegetarianos, vegano es muy difícil, pero vegetariano sí. Vegetariano que es que también tomás leche y comes huevo, ¿no? Y pescado quizás. La famosa ovo-lacto vegetariana. O si no, ¿cómo es? Pizca, ovo-lacto vegetariano, que es la que come pescado. ¿Cómo que no sabe? ¿No hay un vegetariano en la sala? Si no sabes si sos vegetariano, eso es un no, no, más o menos no hay más o menos. Podrás reducir el consumo, pero no. Mato una vaca al mes, nada más. Eso no es vegetariano. Bien, entonces, fíjense. ¿Qué se tiene que enseñar? La idea de familia, la idea de el respeto y solidaridad, la idea de las emociones, de cómo de alguna manera uno va dándose cuenta que su cuerpo va cambiando, porque los niños crecen rápidamente, los zapatos que antes le entraban ya no le entran, las remeras que antes le entraban ya no le entran, crecen, no sé si han visto alguna vez a un niño ni a crecer, es decir, otro mes te tengo que comprar ropa, es increíble, hijo, deja de crecer. Bueno, en serio es más que nada zapatillas. Mayormente es un buen indicio porque es una persona saludable la que crece, ¿no? Pero bueno. Pero nosotros que nos podemos sorprender económicamente, imagínense la mente de ese individuo que hoy le entraba algo y en un momento le dejó de entrar. Y ese es el tipo de enseñanza que hay que hacerle. Conciencia de que el cuerpo cambia. Y hasta ahí. ¡Uf! Nos sacamos primer ciclo, ¿eh? ¿Qué les pareció? Pasaron 3 años rapidísimo. Qué bueno que no hablamos de sexo anal, tuvimos suerte. Pero ya sé lo que piensan ustedes. Ahora el profe sí va a hablar. En el segundo ciclo ahí viene la parte pornográfica de la que nadie quiere aprender y que por eso hay que boicotear a la ESI, porque no sea que te hablen, qué sé yo, de qué posición tenés que tomar en tu primera película porno, ¿no? Bueno, siento desmoralizarlo, no vamos a hablar nada de eso. Se paran y se iban. No me voy a quedar en una clase que no es interesante. Bien. Transformaciones del cuerpo. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda respecto al primer ciclo? ¿Alguna interrogante, un comentario, un insulto, una ofensa? ¿No? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sabían algo de todo esto? Ya lo sabían. Yo lo manejaba, esa es la actitud. El pan de cada día. ¿O no tenían ningún prejuicio ante esto? ¿O sí había muchos prejuicios? ¿No? Buenísimo. Hacen más fácil mi trabajo. Transformaciones del cuerpo. En el segundo ciclo empezaríamos entonces con este tema. A ver, en términos de derechos, en términos formales, somos todos iguales. ¿Bien? Pero es verdad que los cuerpos se desarrollan a distintos ritmos. Entonces, el segundo ciclo se empieza a transitar lo que es la pubertad. Los puber, ¿no? La pubertad es antes que la adolescencia. Y se encuentran con esta situación. Tener la pubertad de la mujer y la pubertad del hombre. Del cuerpo biológico de la mujer y del cuerpo biológico del hombre. Entonces, más o menos entre los 9 a 13 años se da todo un proceso de cambio. Yo sé que no dan a 13 años, pero para que conozcan que está como ese marco. Igual a veces puede tocar por los días cuando cumplen años y eso, te puede tocar a alguien así. Pero, ¿no? ¿Vos decís que no?
¿Sí? ¿Puede ser? Puede que sea. Hay gente que le hacen repetir primer año justamente para visualizarse. ¿O no? ¿Ya no se hace eso? Mi hermano lo hicieron repetir primer año. ¿Primer grado o primer año? Primer grado de primaria. Sí, ya no se repite. ¿Eh? No, ya no se ¿Ya no se repite? Se repite segundo, tercero, No, el tercero. cuarto, quinto, sexto. No, son una grado. Bien. Bueno, puede pasar que repita el tercero. Perfecto. Entonces, es posible que te encuentres con él de 13 años. ¿O no? Sí. Más o menos. Bueno. Entre los 9 y los 13 años se dan un conjunto de cambios. ¿Bien? A ver, la pubertad de la mujer. Crecimiento del vello, desarrollo del aparato reproductor. Bueno, no sé si sabían que en este proceso de los 9 a los 13 años, las mujeres aumentan la producción de estrógeno. ¿Bien? ¿Qué hace eso? Genera, por ejemplo, el ensanchamiento de las caderas. Ensanchamiento de cadera, dije. Vello, el aparato reproductor. Se desarrolla más estrógeno, que es la hormona, ¿no? Es una de las hormonas que prevalece sobre la mujer. Se generan los famosos cambios adiposos, es decir, se empieza a tener más grasa. Por ejemplo, aparecen los brazos más marcados o aparecen el desarrollo paulatino de los bustos. Se da el aumento de estatura que yo les comentaba, ¿no? Aumenta la estatura. Se promedia entre 7 a 10 centímetros por año. Si cada año las niñas crecen entre 7 y 10 centímetros, ¿cuál es un montonazo? Imagínate que un día te despertás y son 10 centímetros más, muchísimo. Y modifica la piel. Por ejemplo, gracias al desarrollo de los andrógenos, empiezan a aparecer olores, ¿no? Lo que da el desarrollo al sebo. ¿Sabes lo que es el sebo? El sebo no es que vos estás dando mate a alguien, no, mira, te cebo un mate. El sebo es esa hermosa capa de grasa que tiene nuestra piel que nos protege y nos hace esos incómodos granos que tanto nos disgustan. ¿Bien? Si alguien tiene más o menos granos, es por la cantidad de sebo que tiene. Es un tipo de grasa protectora. En los hombres sucede también el crecimiento de vello, ¿bien? ¿No? En el cuerpo aparecen los primeros pelitos y esas cosas así, ¿no? Y se da un crecimiento de los testículos. Los testículos empiezan a tener más presencia, ¿no? También aumentan los andrógenos, ¿bien? Y aparecen las primeras formaciones de esperma. Este dato no es menor, ya vamos a ver por qué. Pero por ahora les digo, en este nivel se los digo esto. Y se generan cambios físicos. Ya, vamos a decir acá, reproductor, me colgué, no empecé a decir nada, reproductor, cambios físicos, por ejemplo, cambios físicos, empieza el engrosamiento de la voz y el desarrollo de la laringe. Empiezan a ver que se va marcando más en los niños esta, ¿no? La famosa nuez de Adán. Y también aparece grasa corporal, ¿no? Empiezan a marcarse más los brazos y eso. Y por último, también la modificación de la piel, esto es igual para niños y niñas, el desarrollo del sebo. El desarrollo del sebo empieza a tener más presencia luego de los 13, pero ahora empieza a existir y es probable ver ahí de 12 años con granitos. Entonces, en este punto, ¿qué hay que enseñar? Que el cuerpo va a ir cambiando. En quinto año vos podés, por ejemplo, empezar a explicar, bueno, no se asusten si encuentran pelos en lugares nuevos.
Ustedes se ríen, pero no es normal. O sea, vos imaginate, viviste 10 años de tu vida con un cuerpo lapiño y de repente te empiezan a aparecer pelo y te empieza a picar porque va creciendo el pelo y el pelo que recién crece pica. No sé si alguna vez se raparon en algún lugar y sintieron cómo crecía, te empieza a molestar. Entonces, parece algo tonto, pero no es. Las piernas, bueno. Los hombres empiezan de repente a notar que sus testículos son más grandes. Y dicen, ¿por qué me molestan y me pican los testículos? Porque el desarrollo de andrógeno genera eso, genera molestias. Y vos lo ves que se están frotando sobre cosas así, pero es por eso. A las mujeres, no les dije, así como a los varones se les desarrollan los testículos, a las mujeres se les ensancha la vulva. También les empieza a picar y les empieza a molestar. Entonces vos ves que se están frotando sobre esas cosas. ¿Es así? Pueden negarlo, pueden querer ocultarlo, pero no se sorprenda si un día se encuentra con un estudiante frenadeándose con un banco o algo así. Es muy común. Nos reímos, pero seguro que más de uno de los que acá estamos lo hemos hecho. Quizás no nos acordamos. Por suerte, porque nos moriríamos de vergüenza quizás, pero que se ha hecho, se ha hecho. Si quieren saberlo, traten de encontrar a sus viejos docentes de primaria y que le digan, sí, vos! ¡Oh! El árbol del fondo era tu favorito. Por eso es importante enseñar sobre esto, para que se tome conciencia y no se genere una vergüenza innecesaria. Reproducción. En segundo ciclo, en sexto año, ahí hablamos de reproducción. Fíjense qué tarde, no qué tarde, me cambio. Fíjense en qué momento se empieza a hablar. Acá sí hablamos de pene, vagina y penetración. ¿Bien? Entonces se explica qué es la reproducción. La reproducción es un tipo de acto sexual que lleva a la fecundación, ¿no? La reproducción es un acto sexual que lleva a la fecundación a través de la penetración del pene en la vagina y la eyaculación que lleva los espermatozoides hacia el óvulo depositado en el útero. ¿Y qué hacen acá? ¿Muestran videos porno? No. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Como ven, empieza... No. Muestran las partes de los aparatos, muy bien como dijo la compañera. Las partes del aparato reproductor femenino y las partes del aparato reproductor masculino. Pero no es que muestran fotografías, encima muestran en términos médicos qué es el ovario, qué es la trompa de falopio, qué es el útero, qué es el cervix, qué es la vagina. Tengo miedo que mis estudiantes valores digan, cervix, ¿de dónde salió eso? No sé, me ha pasado que hay gente que aprende su cuerpo. En los varones, ¿qué son las vesículas seminales? ¿Saben lo que son las vesículas seminales? Son unos pequeños conductos que van de la próstata hacia el pene y es por donde pasa, el semen. ¿Sabe dónde está la próstata? ¿Dónde está? Ahí. La próstata está acá atrás. Está arriba del ano. ¿Sí? Arriba del ano está la próstata. ¿Bien? ¿Cómo? No, pero vos no podés tener cáncer de próstata porque hasta donde yo... no sé. Me di cuenta en medio de la palabra lo que estaba por decir. Y dije, puede que tenga próstata. Ver. Si tuviese próstata lo sabrías. Cuando el hombre
La persona con aparato reproductor masculino va al proctólogo por algún problema de próstata, te tienen que meter un dedo, un tubito en el ano. ¿Para qué? Es así, ¿qué es lo que es? Igual ustedes no van a enseñar eso, quédense tranquilos. No van a decir, este es el ano, nadie haga, no haga eso. Simplemente tienen que enseñar que existe la próstata. Bien, la próstata es una glándula. ¿Saben qué son las glándulas? Las glándulas crean distintas segregaciones: moco, saliva o semen en este caso. Bien, entonces la próstata es una glándula que permite la creación del esperma. Punto. Bien, y después está el pene, ¿no? Entonces, fíjense todos los elementos. Se enseña nada más que eso. Las partes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Fíjense, se enseña quizás hasta lo clínico médico. ¿Me está entendiendo lo que quería decir? Luego se enseña lo que es la menstruación y la polución. Polución. Bueno, hay un juego que me gusta jugar que es el juego del maldito. Donde le pregunto a mis estudiantes varones qué es la menstruación y le pregunto a mis estudiantes mujeres qué es la polución. ¿No? Y las respuestas son maravillosas. Pero no lo voy a jugar hoy. No. La menstruación, bueno, es ese proceso cíclico, fisiológico, que puede durar entre 24 y 36 días, ¿bien? Con un ciclo medio de 28, que es el sangrado correspondiente a la descamación del óvulo no fecundado. El óvulo no fecundado se descama, esa es la palabra, se descama y aparece en ese sangrado. La polución es una eyaculación involuntaria durante un sueño. ¿Por qué es esto importante? Porque la primera menstruación señala que la persona con órganos reproductores femeninos ya puede quedar embarazada. Y la polución muestra que la persona con órganos reproductores masculinos ya puede fecundar. Y es común estas dos cosas que se den entre los 9 y los 13 años. Mayormente entre 11 y 12. Las poluciones se dan entre los 11 y los 12 y las menstruaciones entre 12 y 13, pero bueno, esos ciclos cambian. Depende mucho de las personas. Hay gente que, claro, eso iba a decir, y ahí si no, hay personas que hasta los 15 no han menstruado. Eso depende. A veces también depende de ciertos problemas hormonales, pero hay una media. Hasta los 15 no es preocupante, ya después quizás son necesarios ciertos tratamientos, etcétera, ¿no? Si a los 15 años todavía no menstruaste o no tuviste una polución, ahí quizás sea necesario un tratamiento hormonal, ¿bien? Que mayormente son tratamientos de 3 meses, 6 meses, hasta que se genera un ciclo y ya el cuerpo aprende a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, es común que aparezca, por ejemplo, varones que duermen y de repente se despiertan y han eyaculado, ¿no? Y no entienden por qué, y eso es bueno prepararlo para ese conocimiento. Acá aparece algo más. ¿Saben lo que es la espermaquia? Los hombres, esto se lo digo para que lo sepamos nosotros, no se lo digan a nadie, esto que quede entre nosotros. Los hombres, cada 30 y 32 días, tienen un recambio hormonal del esperma, que equivale en términos biológicos a una menstruación. ¿Vieron? Esto se lo digo porque para tirar mitos. Es para eso. No, esto no lo tienen que enseñar, pero es para tirar mitos.
No se lo tengo que decir a ustedes, que la mayoría de ustedes son mujeres. Entonces han conocido la misoginia de ¿qué te pasa? ¿Estás en tus días? No, estoy en tus días. Claro. Y uno dice, puede decir es que estoy hormonal o lo que sea. Bueno, los hombres también, cada 32 días, 30 días nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos un importante cambio hormonal que nos pone más sensibles e irritables. Entonces, cuando se encuentre con un hombre, decís, ¿qué pasa? ¿Estás en tus días? ¿Estás cambiando de esperma? ¿Eso es lo que te está pasando? Es un dato para que sepa. Y no lo sabe porque no se enseña. Pero ¿cómo nos encontramos si de mal humor? ¿Cómo nos encontramos de mal humor? Lo mismo que podés experimentar vos, no sé cómo experimentás vos tus menstruaciones, pero similar a la idea de menstruación de irritabilidad o de agotamiento o de cansancio o de emotividad que a veces puede pasar. Hay un cansancio excesivo a pesar de tener la misma rutina. Pero como no se enseña eso, no se habla, en teoría debería enseñarse en la secundaria, no en la primaria. Pero les comento a ustedes para que sepan. Que quede entre nosotros, ¿no? Esto no es parte de la clase. Claro. Yo no digo nada si ustedes no dicen nada. ¡La masturbación! ¡Ah! Perdón, pero no sabía que tenía clase de puritano. ¡Oh! Y la boca se la da a un lado, profe. La masturbación es el acto de estimular tus órganos sexuales para proporcionar un placer. Se calcula que 1/3 de los niños de primaria se masturban como efecto de su exploración. Entonces, si tienen 30 niños, 10 se están masturbando. Y pueden tener la mala suerte de que se masturben en clase. Usted mira así, pero es 1/3. Es como si esta fila se pudiera masturbar en algún momento en mi clase. Entonces, pero se ríen, pero pasa. O sea, no es una locura. Sucede que los niños se frotan y no es que están haciendo un concepto y viendo una película, nada. Pero se estimulan porque les da placer, es parte de su exploración. Entonces, ¿qué hay que hacer ante una situación como esa? Primero hay que explicar que la masturbación es algo natural, es propia de la exploración, pero es algo personal. No es algo que se tiene que hacer en público. Por favor, ninguno de ustedes se masturbe en mi clase. Uno pensaría que no habría que aclararlo, ¿no? Pero prefiero pecar por cauto que por incauto. Entonces, tienen que explicar eso, tienen que explicar que la masturbación es algo natural, pero algo privado. Y se lo digo en serio esto, porque se van a encontrar en esas situaciones. Si no me creen, pregúntenle a docentes que han trabajado en primaria. No, de última, ¿no me creen a mí? ¿Qué? ¿Qué? Que lo averigüen. Ah, que lo averigüen, sí, claro. Al finalizar, ya en 6º año, y más con los tiempos que corren, tenemos que empezar a hablar de los riesgos de la actividad sexual. Me encantaría decirles que a los 13, 12 años los chicos y chicas no incursionan en prácticas sexuales, pero no es así. Embarazos no deseados en Argentina y a temprana edad son números alarmantes, ¿no? Hay un 20% de gente que no ha llegado a los 15 años y ha tenido embarazos no deseados. ¿Qué? ¿No? Sí, 20%, ¿en serio? ¿O estabas hablando de otra cosa? Ah. Entonces,
En sexto y en quinto, dependiendo, ustedes pueden evaluar el avance de sus estudiantes, hay que hablar de los riesgos del embarazo no deseado y de las enfermedades de transmisión sexual. Los consejos que tienen que dar es: no hay prisa por realizar el sexo. Tener sexo no te da ventaja social, no te da ventaja biológica. No ganas por tener sexo antes que alguien algo. No sos ni más importante, ni mejor persona, ni más gracioso, ni más rápido, ni más listo, ni más astuto. No hay que tener sexo con cualquiera. Esos son los consejos que tienen que dar, ¿eh? No hay que tener sexo con cualquiera. Es necesario conocerlo bien. Y ahora, ¿cuánto me queda? Me quedan 25 minutos. Voy a dar dos cosas. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, una pregunta, un interrogante? ¿Se entiende lo que se tiene que dar y lo que no se tiene que dar y cuándo darlo? ¿Eso es un no? Sí, usted. Lo último sí, lo primero no, porque no llegué a entender. Bueno. Ya después lo escucharé. En nivel primario podemos dividir la educación sexual integral en ciencias sociales, en ética y ciudadanía, en ciencias naturales, en lengua y literatura, en educación física y en educación artística. Si bien yo sé que mi clase tiene que ser ética y ciudadanía, me voy a tomar el trabajo de explicarles qué se puede dar en cada ámbito para que se den cuenta que se puede dar en cada ámbito. Por ejemplo, en ciencias sociales podemos orientar la clase de educación sexual sobre relaciones y roles. Por ejemplo, cómo participan los hombres y las mujeres en el trabajo, cómo antes había desigualdades, hoy en día hay menos desigualdades, no es que desaparecieron. Hablar de las diferencias de crianza, cómo distintas familias crían con distintas costumbres a la gente, de distintas formas, ¿no? Hablar de la importancia del diálogo, de cómo conversar y cómo podemos hablar con nuestros mayores. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? En ética y ciudadanía podemos hablar de los deberes y los derechos. Por ejemplo, la idea de cuidarse a uno mismo, la idea de respetar ciertas normas, por ejemplo, la masturbación de forma privada, la expresión libre, que uno pueda decir libremente lo que siente, lo que piensa, el derecho a cuidarse, ¿no? Cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás, el respeto. En ciencias naturales podemos hablar de las dimensiones de la sexualidad. Por ejemplo, los cambios del cuerpo que yo había mencionado, las diferencias biológicas, ¿no?, que hay, qué sé yo, entre el útero y el pene. En lengua y literatura, la comunicación de la manera de ver al mundo. Por ejemplo, cómo expresar nuestros sentimientos, cómo defenderse. Hay una frase que es textualizar lo que sentimos, es decir, encontrar las palabras para poder decir lo que sentimos. Entonces, por ejemplo, aprender la palabra menstruación y qué significa, o polución, o espermaquia, que han aprendido todos hoy. Igual espermaquia no se enseña. En la secundaria, sí, en la secundaria. Educación física, la cooperación y la solidaridad. Por ejemplo, el hecho de que por ser distintos no quiere decir que no podamos hacer cosas iguales. No es que las niñas tienen que jugar a las muñecas y los niños tienen que jugar a la pelota, ¿no? La idea de colaboración e inclusión de los otros. Cooperación. Educación física. Y en educación artística, la expresividad. Usar el cuerpo como un instrumento, una manera de mostrar nuestras posibilidades y la manera de entenderse. Usar nuestra imaginación, cantar, bailar, moverse. ¿Bien? Entonces, hay un lugar para todas estas
Para todas las divisiones de la primaria hay un lugar para la ESI. Y hay cosas que no se tienen que decir, que no son propios de la ESI, porque la ESI no es aprender a tener sexo, es aprender a ser personas. Fíjense que de todo lo que les he dicho, la parte que refiere literalmente al sexo es un 1%. Le hablé de limpieza, de higiene, de ambiente, de uso de la tecnología, de respetar las diferencias. El espacio que tiene que ver con lo que podría ser el sexo, encima tiene que ver con la gestación, es decir, de dónde vienen los bebés, las diferencias del cuerpo. Pero es lo que estoy diciendo, que no es educación sexual. Yo sé que lo que puede generar miedo es la palabra sexo, la idea de sexualidad, porque nosotros hemos aprendido y hemos generado una cultura erótica sobre el sexo. El sexo tiene que ser siempre erótico. El sexo tiene que ser siempre algo que tiene que tener que ver con cuestiones de lo pornográfico, o la venta, o lo seductor. Pero el sexo es una de las dimensiones humanas. Es parte de nuestra cotidianidad, desde que nos bañamos, desde que tenemos cuerpos diferentes, desde que nos movemos de forma diferente, desde que tenemos experiencias de desarrollo de nuestra identidad diferentes. El primer día que besé a alguien, por ejemplo. El primer abrazo con un amigo. O la idea de que me di cuenta que amaba a mi familia. Todo eso es el universo de la sexualidad, porque todo eso incorpora un cuerpo que se está conociendo. Un cuerpo que se está conociendo. Bien. Queda una cosa. ¿Se entendió? ¿Estamos acá? ¿Alguna duda, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie? ¿Un color? ¿Color esperanza? Bueno, yo les traigo ahora unos colores. El color del arcoíris. Porque vamos a hablar de identidad sexual. Identidad sexual, sexual. Identidad sexual, sexual. No va a ser de extrañar, no va a ser inesperado, no va a ser extraño que ocurran situaciones como estas. Que Manolito tenga dos papás o dos mamás. Que Manolito sienta interés por Manolita, o que Manolita sienta interés por Juancita, o que Juancita sienta interés por Pepito. No de extrañar que se sientan más que amigos. Que quizá no tengan palabras para eso, pero no de extrañar que aparezcan esos sentimientos y esas interrogantes. Tenemos que estar preparados para encontrarnos y enfrentar esas situaciones, porque van a venir, les guste o no les guste. Estadísticamente, una persona de cada 10 es de una identidad no heterosexual. Es decir, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso. Hasta vos, estadísticamente, quizás no sea el caso, una persona no heterosexual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta vos, una de las personas no es de una identidad heterosexual. Estadísticamente, 2 personas de acá no son heterosexuales. Estadísticamente, quizás justo me tocó el curso 100% heterosexual, quizás, no lo sé, no lo creo. Si no quieren salir del closet, está todo muy bien, espero que tengan el coraje, la confianza y la compañía para poder hacer ese camino que no es para nada fácil. Pero, tenemos que saber que así como estadísticamente 2 de acá son heterosexuales, estadísticamente su estudiante va a pasar exactamente lo mismo. Entonces no podemos hacernos los giles. No sé, esos problemas para vos cuando tengas 40 años, te hayas casado, tenido 3 hijos y te has dado cuenta que tu vida es miserable. No, para nada.
Porque parte de la educación sexual integral es enseñar la importancia de la afectividad, de que las emociones importan, de que es necesario verbalizar lo que sentimos cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando estoy contento de estar con alguien y cuando estoy triste porque lo extraño. Puede ser un familiar o puede ser una pareja. La afectividad no es solamente una cuestión romántica, o por lo menos no es un romance en estilo de procreación. Puede ser romántico en el sentido de que amo a mi padre, amo a mi madre, amo a mis hermanos, ¿no? Puede ser. La afectividad es importante. Pero acá voy a hacer hincapié en un tipo de afectividad, bien, que tiene que ver con intereses románticos y de deseo. Ya no simplemente amo a mi amigo como amigo, sino que amo a alguien, o me interesa a alguien, o deseo a alguien por un interés romántico. ¿Me van siguiendo? Una cosa que tienen que tener claro es que no existe una sola manera de ser gay o lesbiana o trans, no existe un estereotipo de eso. O sea, el estereotipo existe, ese estereotipo es irreal. No es que, si sos lesbiana te tiene que gustar el boxeo y si sos gay tenés que ser un gran diseñador de interiores. No existe eso. ¿Bien? Tampoco existe la idea de que los hombres no lloran y las mujeres son débiles. No existe eso. Es más, se tiene que enseñar que todos necesitamos llorar. Todos nosotros necesitamos un buen día para llorar. Nunca se les pasó y dijeron, hoy necesito una buena llorada. Hoy voy a mirar las 3 películas del diario de Bridget Jones y voy a pelar cebollas y voy a terminar viendo Bambi y Dumbo para sacarme todo eso. Todos necesitamos una buena llorada de vez en cuando. Y tenemos que enseñar que no es vergüenza llorar. Como no es vergüenza reír. ¿No? Enseñar la afectividad es importante. Entonces no es que por ser hombre, no llores, eso de nenas. O no. Bueno, de esa forma, sí, bien. Entonces, podemos dividir el espectro de la sexualidad en base a 3 categorías. En torno a la actividad sexual, en torno a la identidad de género, en torno al rol del género. Actividad, identidad y rol. Actividad sexual, que es probablemente lo que menos se van a ocupar ustedes a enseñar a los estudiantes, pero es importante que ustedes lo conozcan. La actividad sexual es cuando vos tenés sexo con gente de tu mismo sexo, que serías homosexual, gente con distinto sexo, que sería heterosexual, gente con ambos sexos, que sería bisexual, o sea, hay gente que es así, no sé si lo sabían, y gente que no quiere tener sexo, gente asexual. Los asexuales representan el 2% de la población mundial, son 20 millones de personas. Entonces hay que respetarlo. Estadísticamente hay uno por escuela. ¿Que por ser el único le tenemos que hacer bullying? No. Entonces, podés tener de forma mismo sexo, homosexual, distinto sexo, heterosexual, con los 2 sexos bisexual y con ningún sexo asexual. Asexual no quiere decir aromántico, que no puede tener amor. No le interesa el sexo. ¿Es así? Siempre ha existido, la historia de la humanidad está plagada de ejemplos de ese tipo de individuos. Identidad de género. Hay 2 identidades de género. Cisgénero y transgénero. El género depende de si tenés una concordancia con tu sexo biológico. Por ejemplo, ¿qué es el género? ¿Hasta dónde llegó? En torno a la actividad, identidad y la última. Al rol. ¿Sí? Y también formas de representarse. Si vos reconoces, voy a subir la pierna. Si vos reconoces tu identidad con tu sexo biológico, sos cisgénero. ¿Bien?
Por ejemplo, si vos tenés órganos reproductores masculinos y te reconoces como hombre, sos cisgénero. Si tenés órganos reproductores femeninos y te reconoces como mujer, sos cisgénero. ¿Entienden? Eso es cisgénero. Si tenés órganos reproductores masculinos y no te reconoces con esos órganos, sos transgénero. Si tenés órganos reproductores femeninos y no te reconoces con esos órganos, sos transgénero. Entonces, el cisgénero y el transgénero quiere decir, me siento identificado con mi aparato reproductor, es eso. No se sorprendan, hay gente que no se siente identificado ni con el color de pelo que tienen. Ah, no, yo soy rubio de alma, te dicen. Y vive teñido de por vida. Mis uñas siempre rosa o siempre negras, ¿no? Siempre me afeito las piernas. Hay gente que no se siente identificada ni con sus pelos. Entonces no se sorprendan, ¿cómo no te vas a sentir identificado con tu aparato reproductor? Bueno, si vos querés ser natural, habría que abandonar muchas cosas las que estamos haciendo. No te pongas desodorante tampoco. ¿Qué? Sacate los lentes. Viví en baja definición porque no te sentís identificado con tus ojos. Vamos. Entonces, bájenle la espuma del chocolate en ese punto. No se sorprendan que alguien diga, no me siento... Quizás ustedes aman mucho sus aparatos reproductores y está buenísimo. Hay gente que ama su pene y ama su vagina y son los hombres y mujeres más felices del mundo. ¡Ajá, mira mi pene! ¡Ajá, mira mi vagina! Y está muy bien que se sientan orgullosos y quieran cuidar sus partes, pero hay gente que no. Y hay gente que no. Y el rol del género tiene que ver con una cuestión social. Hay 3 roles de género: masculino, femenino y queer. Queer. Q-U-E-E-R. Como queen, pero con R al final. Queer. La Q, una U, 2 E y una R. Queer. Ahí lo explico. El rol de género tiene que ver con lo siguiente. Todas las sociedades, en todo momento histórico, propone una idea de masculino y femenino. ¿Bien? Distintas sociedades y en distintos momentos han propuesto distintas ideas de qué es lo masculino y qué es lo femenino. Por ejemplo, en 1800 el rosa era un color para hombres porque era un color fuerte, y el azul y el celeste era un color de mujeres. Entonces las mujeres se vestían de celeste y los hombres se vestían de rosa. En 1900 cambió eso. El rosa es un color de mujeres que tiene que ver con lo delicado, y el celeste y el azul, que tiene que ver con lo metálico y lo duro, es un color de hombres. Y así con muchas cosas. Hay deportes de mujeres y deportes de hombres, trabajos de mujeres, trabajos de hombres, pero esas son invenciones sociales que se crean y se destruyen. Entonces, vos como persona podés sentirte identificado. La sociedad te dice, vos, por tu aspecto, tendrías que ser mujer. Entonces vos podés decir, bueno, me encanta, y compro todas las cosas que son de mujeres. Y vos por tus aspectos deberías ser hombre. Y vos decís, bueno, me encanta, compro todas las cosas del aspecto de ser hombre. Quizás te dice, vos por tu aspecto deberías ser mujer, y vos decís, no me importa, voy a comprar todas las cosas de hombre. ¿Por qué? Porque los hombres tienen bolsillos grandes y a mí me gusta usar bolsillos, no me gusta usar cartera. Entonces, compro pantalones de hombre. Porque odio que los pantalones de mujeres no tienen la imagen de bolsillo, pero no tienen. Yo en mi bolsillo tengo esto y esto. ¿Cuántas de ustedes tienen bolsillos en sus pantalones? 2, 3, 4, 5, 6.
Pero fíjense el tipo de bolsillo que tengo yo. ¿Bien? Entonces, vos podés ser hombre, por ejemplo, y decir, está todo bien con los hombres, pero si yo quiero usar una vincha, que lo compré en Todo Moda, voy a usar una maldita vincha que me compré en Todo Moda, no me importa. Por más que el rol social me diga, no, Todo Moda es para mujeres. De acá, está buenísimo, ¿qué le pasa? No. Para la dama y el caballero. Y el queer es aquel que no se siente cómodo con la imagen social ni de hombre ni de mujer. Entonces inventa una tercera imagen. Una imagen más extraña. Queer significa extraño, raro, distinto. ¿Bien? Entonces, puede ser una forma de, qué sé yo, combinar las dos, o vestirse de una manera que uno dice, no entiendo qué queremos representar. Bueno, esa es la idea, justamente, no entender. ¿Qué? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, un comentario? No. Vos podés. ¿Por qué con lo no binario? ¿Pero por qué? ¿Dónde estaría lo no binario? Quizás lo no binario social. Bueno, ahí sí puede ser. En el 2012 se aprobó la ley 26.743. Con esto termino. Dos leyes. 26.743. Sí, pero después tomamos ciencia de vuelta. ¿Qué dice? Toda persona tiene derecho a su identidad de género y al libre desarrollo de su identidad y de ser tratada de acuerdo a su identidad. Entonces, si yo me he visto así y le digo, quiero que me llamen Julia, pues me van a tener que llamar Julia. Lo lamento. Julia es un buen nombre igual. Y la ley, esta es de 2012, y la ley 26.618 del 2010 dice que existe y es legal el matrimonio de personas del mismo o diferente sexo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, eso sería todo. Denme un segundo que me están llamando. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? ¿Algún comentario? ¿Algún insulto?